Colectivo Aporía presenta Laberinto de Voces. Las letras llenan la hoja hasta el borde. El pequeño espacio resulta insuficiente. De estas páginas sombrías. Sin embargo, siguen llegando. No puedo detenerlos. Pues, igual Salto fuera de la hoja. empaparán su alma del mismo modo que el agua empapará el azúcar. Al pie de la palabra. Recomendaciones de la semana. ¿Sabías que? De la palabra. Recomendaciones de la semana. Laberinto de Voces. Hola, muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos en su programa Laberinto de Voces. El día de hoy, miércoles 20 de junio, tenemos una invitada muy especial, precisamente porque el tema del día de hoy surge de uno de sus poemas, un poema que ella escribió basado en uno de los diálogos platónicos de los que vamos a hablar durante el programa. Pero antes quisiera comentarles que pueden contactarnos a través de nuestra página de Facebook, Colectivo Aporía, y comentarnos más adelante qué les pareció este programa, sugerirnos algunos otros temas y diversidad de cosas. Pero bueno, el día de hoy estamos muy felices, el Colectivo Aporía, de contar con la presencia de Araceli Mancilla Sayas, quien es escritora y editora, nacida en 1964 y que ha radicado en la ciudad de Oaxaca desde 1986. Se licenció como abogada y cuenta con un posgrado en Cultura Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, Fundación Ortega y Gasset. Ha publicado libros de poesía, entre los que podemos mencionar Desde la sombra, A luz más cierta, Instantes de la llama, La mujer del umbral, que es el poema que nos ha reunido aquí el día de hoy, y el más reciente, Brazos del tiempo, que fue editado por la Universidad Autónoma Metropolitana el año pasado, 2017, y que de una vez les comento que se estará presentando en el Yago Alcalá el día jueves 28 de junio a las 7 p.m. ¿sí? Entonces están todos invitados para asistir a la presentación de su más reciente libro de poesía, Brazos del tiempo. Asimismo, publicó un libro de ensayo titulado Los astros subterráneos, mito y poesía en Clarajanes, editado por la Universidad Veracruzana en 2016. También trabajos suyos forman parte de varias antologías y publicaciones mexicanas y en el extranjero. Ha sido gestora cultural, editora, coordinadora editorial del periódico de arte y cultura Ciclo Literario. Actualmente se dedica a la edición de publicaciones literarias bilingües en lenguas originarias de Oaxaca. Y bueno, después de haber leído este maravilloso currículum de nuestra invitada del día de hoy, Araceli, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, María Fernanda, a ti y a Isabel. Estoy muy contenta de estar con ustedes y con su público. Sí, desafortunadamente Isabel el día de hoy no nos pudo acompañar, pero ella formó parte de la organización de este programa tan especial que se llama Las mujeres en la filosofía y la literatura, por supuesto, ¿no? La presencia de las mujeres. Y como les decía en un inicio, el motivo de este tema surge precisamente de una lectura que hicimos Isabel y yo, sobre todo al poema La mujer del umbral, que se publicó como de forma independiente, ¿no? Por la editorial Mano Santa. Y es un poema, si podríamos llamar como que de un poco de largo aliento, que está inspirado en un personaje de un diálogo platónico. Si recordamos bien, los diálogos de Platón son una serie de textos muy importantes, sobre todo para la filosofía en general, que fueron escritos durante la Grecia antigua y recogen todas estas reflexiones filosóficas de Platón y su maestro Sócrates a partir de diferentes temas, basados en diferentes temas. Y el día de hoy en específico, del que queremos hablar, porque es precisamente el motor del poema La mujer del umbral, es de El banquete de Platón. Pero bueno, antes, una pregunta. ¿Cuál es la importancia entonces de hablar acerca de las mujeres y su lugar en la tradición filosófico-literaria? Aquí en Laberinto de Voces hemos
tocado diferentes temas o diferentes puntos de vista acerca de la mujer en la literatura, la mujer en diversos movimientos sociales, la presencia de la mujer en la historia. Entonces nos hacía falta a lo mejor rescatar un poco esa parte de la mujer en el pensamiento filosófico, en la historia del pensamiento filosófico, porque hace un momento comentábamos Araceli y yo que desafortunadamente, mientras revisamos libros sobre historia de la filosofía, por ejemplo, se rescatan, por supuesto, a filósofos muy importantes. Sin embargo, pareciera que no han existido mujeres que han aportado cosas muy importantes a la filosofía como tal. Así es, María Fernanda. Yo te decía que a raíz de esta invitación, pues yo acudí, además de mis notas, a partir de las cuales escribí el poema La mujer del umbral, pues acudí a mis libros, y entre ellos uno de los más queridos es el libro en el cual yo estudié durante la preparatoria la materia de introducción a la filosofía, que es un libro de Ramón Xirau, que fue publicado pues en 1980, bueno, de esto ya hace muchos años, cuando yo cursé la preparatoria. Y bueno, el título del libro es Introducción a la historia de la filosofía. Es un libro muy hermoso, pero sí, revisando con otros ojos ya el índice, pues noto que no aparece, hasta donde yo alcancé a ver y que revisé con cuidado, no aparece ninguna mujer dentro del índice. Si bien dentro de la filosofía ya más reciente del siglo XX veo que aparecen nombres tan importantes para nosotros como el de José Ortega y Gasset, claro, y de quien sabemos que tuvo una discípula muy importante para México, muy connotada dentro de la filosofía y sobre todo para los hablantes de la lengua española, que fue María Zambrano. Sí, por supuesto. No aparece María Zambrano, por ejemplo, en esta introducción a la historia de la filosofía. También está el filósofo alemán Heidegger, tan recurrido, tan importante para los poetas, y sabemos que la filósofa Hannah Arendt fue su discípula, y posteriormente ella hizo con mucha autonomía, creó con mucha autonomía una obra propia, con un pensamiento muy singular, que ha abierto caminos al pensamiento en general del siglo XX, claro, en temas como el mal, por ejemplo. Y sin embargo Hannah Arendt tampoco aparece en esta introducción a la historia de la filosofía. O también revisando, pues veo que dentro del existencialismo está Sartre, pero no aparece quien fuera su colega, amiga, compañera de vida, gran escritora del feminismo, pero pensadora y filósofa, y que debiera estar, creo, en cualquier libro sobre la historia de la filosofía. Exactamente, y no está tampoco Simone de Beauvoir. Claro. Y bueno, pues esto ha pasado. Ahora tendría yo que buscar, te decía, una edición más reciente. A lo mejor el maestro Xirau, antes de morir, pues no sé, elaboró una actualización de esta introducción a la historia de la filosofía que yo tengo y que es del año 80, pero en ese momento no la había, ¿no? Sí. Y bueno, pues sí nos dice algo de en qué momento estábamos en esos años en cuanto a divulgación y estudio y universitario, no están muy lejanos, ¿no? Precisamente. Claro, ¿no? y cómo podríamos estar ahora, sí, ¿no? tendríamos que hacer como Tendríamos una comparación. una comparación, pero creo que esto ilustra un poquito la situación de la mujer dentro de la divulgación del pensamiento filosófico. Y esto pues, se remonta a la época antigua, y es precisamente que vamos a hablar un poquito queremos hablar un poquito acerca de tu poema, La mujer del umbral, que tiene como yo poético a una mujer que aparece en el diálogo del banquete. El diálogo del banquete, así a grandes rasgos, es un texto en donde se discuten
temas, por supuesto, de índole filosófica, pero en este caso en específico se habla sobre el amor, sobre Eros, ¿no? Entonces, aparecen una serie de personajes, entre ellos, por supuesto, Sócrates, que van a hablar en torno a una mesa, ¿no? Después de haber consumido alimentos, acerca de qué piensan cada uno sobre Eros, sobre el amor. Y ahí, como sí, muy a aparece. la orilla, aparece un personaje que solo es como mencionado, pero a la hora que es echado del banquete. Bueno, ya comimos, ya bebimos, ahora vamos a hablar de cosas más serias, digamos. Entonces, que la flautista es una flautista, esta mujer, se vaya y toque sus melodías, si quiere ahí con las otras mujeres, pero aquí ya no la queremos, ¿no? Y son unas pequeñas líneas, creo, en donde se menciona esto de esta mujer, y es muy interesante. Yo quiero comentarles a ustedes, queridos radioescuchas, cómo Araceli Mancilla, en este poema, La mujer del umbral, rescata un personaje que pareciera que pasa desapercibido durante este gran banquete ilustrativo sobre el amor, y le otorga un discurso, le da voz, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarte, Araceli, ¿cómo surge este poema? ¿A partir de qué ideas? Porque se nota mucho la presencia de esas lecturas que hiciste al diálogo de Platón. Entonces, ¿cómo surge este poema en un principio? Bueno, el poema surge a partir de una provocación, de una invitación a participar en un festival que tiene como tema central el erotismo. Se me invitó con mucha atención por parte de la artista Sigrid Weiss, que cada año realiza el festival o el encuentro erótica, y ella me invita pues para que yo participe en la parte de poesía. Ya lo había hecho en años anteriores, pero en esta ocasión consideré que, porque lo había hecho con mucha anticipación, había que hacer otra cosa, y me surgió la necesidad de escribir un poema, pero ya no a partir de mi lugar, de mi yo, sino desde otra posición, desde otro lugar. Me nació mucho la inquietud de hacer una reflexión más allá sobre el tema, ¿no? No quiero decir con esto que el yo de uno en cuanto al erotismo tenga menos importancia, pero sí quise irme más como a las raíces, como al pensamiento. Y entonces yo había tenido ocasión también de escribir algo sobre el banquete por otra invitación anterior, y dije, pues ahí está la clave. El banquete es un diálogo platónico importante que nos va llevando de una forma muy sencilla y amena a la idea del amor a partir de este Dios, ¿no? Este Dios que es el Eros, sí, el Dios del amor, y que surge después del caos como el primer Dios, ¿no? Sobre la tierra, el Dios más antiguo, y que exacto, una de las primeras cosas que dicen todos estos personajes que aparecen en torno al banquete es que cómo es posible que a esas alturas no se haya escrito, se haya cantado acerca de Eros, este Dios tan importante para los humanos. Y bueno, yo quisiera mencionar, porque ya de que he leído La mujer del umbral, que a mí me parece que este poema, Araceli, sigue la secuencia muy bien del banquete, y resulta como una especie de visión, siento yo, donde la periferia respecto a este debate filosófico está representado precisamente por la flautista, ¿no? Desde esa posición de marginación, ella observa lo que sucede y emite un discurso, mientras esos hombres se plantean la cuestión de qué es el amor, ¿no? Y es como, pues yo también quiero decir algo acerca del Eros, ¿no? Y es la única mujer presente, orillada, que va a emitir un discurso propio, pues sabe que su presencia es importante dentro de este banquete, aunque parecieran ignorarla, creo yo. Y esto lo dices muy bien en unos versos. Quisiera leer, sí, claro, un fragmento de tu poema que dice así: si mi música me siguiera igual que una péndola, se deja mecer por el azar, estas voces quedarían a la deriva, diciendo cosas trascendentes con aspereza, estrellándose, quebrándose en su sabiduría. No me iré,
Vine a conocer al más anciano de los dioses. Año tras año, de boca en boca se habla de él. Fue el primero en ver la luz. De lo que dice ya se hablan estos. Para ellos ejecuto mi instrumento, ¿no? Entonces, dentro del banquete pareciera que ellos pueden prescindir muy fácilmente de la presencia, de la música, de la poesía como tal, ¿no? Pero ella dice, no, sin mí solo serían palabras a la deriva, ¿no? Entonces, es un apunte muy, muy importante, creo yo, en donde yo siento que tratas, tal vez, es como mi lectura, por supuesto, de unificar eso que mucho ha estado peleado un poco, que es la filosofía y la poesía por otro lado, ¿no? En donde pareciera que están representados por el hombre y la mujer, el hombre como representación de la cultura y la mujer como representación de la naturaleza, en donde pareciera que no pueden congeniar de alguna forma. Sí. Entonces, a mí, al menos esos versos, y ya ni decir el resto del poema, me parecen una revelación de una lectura muy interesante al banquete de Platón y a la presencia femenina como tal desde esa época, ¿no? Sí, porque yo al querer partir de este diálogo que es muy profundo en cuanto a todo lo que se dice en los discursos sobre el amor, pues sí encuentro justo lo que tú estás comentando, que está presente la mujer, pero ¿de qué manera? Uh-huh. Retomando un poco lo que me decías el otro día, un poema de Rosario Castellanos, de qué manera hay que ser mujer o podemos ser mujeres, de qué manera entonces está la mujer en el banquete, y me hallo con que está en la periferia, así es, la mujer de carne y hueso que aparece en el diálogo platónico es una flautista que en los inicios del poema llega como se estilaba, de que llegaban los músicos o la flautista a amenizar el banquete, pero de inmediato uno de los comensales, que fue Erisímaco, dice, ya llegó la flautista, que se vaya al fondo a tocar para ella o que toque también para las demás mujeres, pero que no esté aquí porque a Sócrates no le gustaba, no que no le gustara la presencia de las mujeres, sino que hubiera música en general, en donde se estaba conversando, porque para su gusto interrumpía, ¿no? Claro. La comunicación. Entonces mencionan que se vaya para allá, y después aparece otra vez, se le menciona a una flautista que llega con los borrachos, más o menos, ya casi para terminar el diálogo, llega con los borrachos, y yo me quiero imaginar que era la misma flautista, pero que aprovechó ya entrar a la sala para como observar un poco más lo que estaba sucediendo. Pero la idea del poema, para hablar del poema en sí, es esta, que esta mujer a la que mandan a tocar para ella sola, o que se arrumba por ahí, está todo el tiempo escuchando lo que se dice, y ella dice, voy a decir yo mi propio discurso. Yo he estado también en este banquete y voy a hablar, y entonces ese es el punto de partida del poema, que es, pues sí, es como recuperar este personaje marginal, en cuanto a que nunca habla, nunca se dice lo que pensó, y si es que algo pensó durante el banquete, pero mi idea fue, bueno, pues esta mujer pensó algo, quiso decir algo, y pudo haber sido esto, y entonces es que se desarrolla el poema, atravesando los 6 discursos en que consiste el diálogo de Platón, ¿no? Sí. Recorre, desmenuza, trata de hacer una reflexión propia y hablar de sí, ¿no? A partir de quién es ella, ¿no? Como personaje de ficción, como el personaje que surge en el poema, ¿no? Que sí, porque de alguna forma, si se llega a mencionar a la mujer como tal dentro de este diálogo, es a partir de la voz de un hombre, ¿no? Entonces, en el poema lo que vemos es la mujer desde la voz de una mujer. Pero bueno, vamos a nuestra primera cápsula y regresamos con nuestro tema. Bonsai. Recorrí con mis manos tu espalda y creció un bosque. Por él anduve en medio de la noche. A oscuras caminaba sus veredas.
Caía sobre las cosas un agua de quietud. Miré las flores negras de los árboles, los pájaros dormidos en el río, la neblina alumbrando mi respiración. Recogí el sueño de los animales que viven en tu espalda y rodamos entre las raíces óseas de la luna. Muy buenas tardes, estamos de regreso en su programa Laberinto de Voces. Quisiera aprovechar también para enviar saludos a todos nuestros radioescuchas aquí en Oaxaca y en la Ciudad de México, a Omar, que sabemos que nos escucha de manera religiosa, ¿verdad? A través de internet. También a un nuevo radioescucha que se está sumando, Alejandro González. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, el día de hoy nuestro tema es acerca de las mujeres en la filosofía y la literatura, a partir, por supuesto, del poema La mujer del umbral, de nuestra invitada Araceli Mancilla. Y bueno, la cápsula que acabamos de escuchar es la lectura de Araceli Mancilla de su poema Bonsai, que aparece precisamente en este libro que va a ser presentado la próxima semana, 28 de junio a las 7 p.m. en el Iago Alcalá, Brazos del Tiempo. Entonces están todos invitados para asistir a la presentación de este libro de poesía, Brazos del Tiempo. Y bueno, hablábamos acerca de la presencia en el banquete de Platón, ¿no? En donde, la presencia de la mujer, perdón, en el banquete de Platón, en donde muy claramente se observa que la mujer forma parte como de una periferia, una marginación, ¿no? Y es ahí donde Araceli Mancilla trata de rescatar a este personaje y le da voz en su poema La mujer del umbral. Y bueno, yo quisiera ahora ahondar un poco más, que ahondáramos un poco más acerca de la mujer ahora, si se despliega esta postura, esta posición de la flautista como mujer hacia toda la historia de la filosofía, la historia de la literatura. En un inicio hablábamos precisamente de esta ausencia en los libros de historia de la filosofía, algunos, no quiero decir por supuesto que todos, de la ausencia de la mujer como intelectual, como filósofa, ¿no? Y quiero rescatar algunas palabras de Rosario Castellanos precisamente respecto a la mujer. Y dice: a lo largo de la historia es el archivo de los hechos cumplidos por el hombre, y todo lo que queda fuera de él pertenece al reino de la conjetura, de la fábula, de la leyenda, de la mentira. La mujer ha sido, más que un fenómeno de la naturaleza, más que un componente de la sociedad, más que una criatura humana, un mito. Simone de Beauvoir afirma que el mito implica siempre un sujeto que proyecta sus esperanzas y sus temores hacia el cielo de lo trascendente. Esta es la cita como tal de Rosario Castellanos. Pues es muy, muy interesante lo que dices, porque aquí quiero precisar, María Fernanda, para el público, que si bien en el banquete, en el diálogo platónico, no aparece una mujer de carne y hueso, sí aparece un personaje importantísimo, femenino, que quizá es el más determinante del diálogo, porque a este personaje es a quien Sócrates le da toda la autoridad sobre el conocimiento del amor. Y me refiero a la sacerdotisa Diótima de Mantinea, de quien dice Sócrates: todo lo que sé del amor lo debo a ella. Pero Diótima es, dentro del banquete, este ser, pues sí, como que superior, como una sacerdotisa. Y lo que comentaba contigo es que no es que la mujer no se considere dentro de los mitos o dentro de la historia de la filosofía por sí. El problema es que la mujer real no aparece, no se le da su lugar. Vemos a la mujer como una diosa, como un ser idealizado, como un ser que tiene virtudes casi intocables, que no se puede equivocar, pero pocas veces podemos ver a la mujer real, a la mujer que tiene una vida como la de cualquier hombre, ¿no? Sí. Hombre que también, a pesar de dedicarse al pensamiento o al intelecto, pues tiene su propia vida de pasiones. Y sin embargo, la mujer real de carne y hueso, la artista, la pensadora, no aparece, no tiene esta visibilidad en los textos. Y en el caso del banquete,
pues lo tiene esta mujer, Diótima de Mantinea, un papel muy importante, pero no la mujer de carne y hueso, que es la flautista que entra a tocar. Por supuesto. Y eso es un poco también lo que quería destacar claro. de este poema, y viene muy, muy relacionado con esta cita que acabas de hacer de Rosario Castellanos. Sí. A ver, siempre encontramos que hay una mitificación de la mujer, Sí. pero no tendríamos que mirar a la mujer de otra manera, o sea, dar la oportunidad de que la mujer pueda expresarse con más libertad, ¿no? Sí, por supuesto, y en esta tónica, digamos, Virginia Woolf, poco antes, unos años antes que Rosario Castellanos, también habla acerca de la posición de la mujer y como si tuviera una dualidad, en el sentido de, bueno, una es la mujer de ficción, como bien dices, que domina la vida de reyes, conquistadores, que se le llama musa, que es inspiración, que se le pone en un altar, casi, ¿no? Se habla de cosas maravillosas de ella en el plano ficcional, en la literatura como tal. Y por otro lado está la mujer real, la mujer de carne y hueso, que bueno, en su momento, o sea, Virginia Woolf está hablando a inicios del siglo XX, ¿no? Cuando emite este discurso, esta postura acerca de cuál es el lugar de la mujer en realidad dentro de nuestra sociedad como tal. Ella habla de una mujer real que se le impone o se le fuerza sí, a ponerse el anillo. Algunas de las palabras más inspiradoras, por un lado, están dentro de la literatura, y resulta triste, desconcertante, que muchas de ellas en ese momento ni siquiera sabían leer ni escribir, ¿no? Entonces, esta posición de denunciar qué sucede con el lugar de las mujeres dentro de la sociedad es algo que va a interesar mucho a las mujeres, no solamente escritoras, sino pensadoras, que han sido relegadas por mucho tiempo de los manuales, de los libros, y que realmente dar con ellas resulta un trabajo arduo. Y a menos que seas Virginia Woolf, que seas Rosario Castellanos, Simone de Beauvoir, María Zambrano, etcétera, que de alguna forma sí hallaron su lugar dentro de un mundo dominado por hombres, el mundo intelectual, quedan muchas otras todavía rezagadas, ¿no? Ahora te quiero decir que afortunadamente esto está cambiando poco a poco, incluso en medios mexicanos. A mí me da mucho gusto que he visto en el suplemento Laberinto de Milenio, por ejemplo, que con cierta periodicidad están sacando entrevistas a mujeres filósofas contemporáneas que son profesoras de diferentes universidades, entre ellas la UNAM, la UAM, que son investigadoras que están haciendo aportaciones importantes, y esto yo no lo había visto, la verdad. Sí, claro. Y me parece muy, muy importante que se esté haciendo. Sí, es interesante cómo hemos avanzado en lo que va de este siglo y finales del anterior, ¿no? Porque estas mujeres denuncian la poca presencia o la poca importancia que le dan a las mujeres a inicios del siglo XX y antes, ¿no? Como hay otras mujeres que lo único que buscaban precisamente era el reconocer a la mujer, no precisamente por la diferencia física que hay entre hombre y mujer, ¿no? Que es con fines meramente reproductivos, sino la esencia que los hace iguales, que es el que tienen alma, ¿no? Esto lo dice Marie de Gournay, una filósofa francesa muy adelantada para su época, durante el siglo XVI, fines del siglo XVI. Ella hace una denuncia precisamente acerca de, bueno, cuál es la posición de la mujer actualmente en una época en donde la mujer no tenía acceso a la educación, y entonces lo que ella buscaba era, lo que necesitamos es una igualdad de conocimiento, hombres y mujeres, es todo lo que se necesita, porque la mujer tiene un lugar y tiene algo que decir, ¿no? Y así vamos a encontrar a muchas otras más que van a hablar precisamente de esta cuestión de igualdad entre hombre y mujer, por ser precisamente humanos, que los derechos se den por igual, por ser humanos, y no porque uno es hombre, la otra mujer, y se den distinciones como tal.
Ya a estas alturas, bueno, pues el camino está abierto, se está yendo ya, se está abriendo a filósofas, a escritoras. Cada vez hay más un lugar y es muy importante que lo haya, porque la posición desde la cual escribe la mujer y piensa la mujer puede ser muy distinta a la del hombre. Sí. Y puede abrir caminos a esta aparente incomunicación en la que nos hallamos en este momento y que ha hecho crisis, que se pueden expresar en acontecimientos recientes, tanto sociales como mediáticos, ¿no? Entonces decimos, ¿por qué esta violencia tan tremenda, ¿no? ¿Por qué esta violencia corporal, física, los crímenes, o incluso en otros ambientes que parecen más sofisticados? Entonces, esto no es ajeno a lo que pasa dentro del pensamiento, María Fernanda, y la escritura. O sea, abrir caminos al pensamiento y a la escritura de las mujeres tiene que ver con esto, que se sepa qué pensamos las mujeres, qué decimos, desde qué lugar vemos el mundo, ¿no? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? Culturalmente somos educadas de otra manera, muy distinta, muy diferente a la de los hombres, y entonces nuestro punto de vista cambia, y es importante que eso se cruce en el camino de los hombres. Así como nosotros podemos y vemos, como mujeres sabemos qué es lo que se piensa desde el lado masculino y nos importa como no nos importa, también es obligado que el hombre sepa qué hay en el camino de la mujer, para que se llegue a una mayor comprensión en las ideas, en lo que consideramos importante, en valores, en el plano estético, claro, sí. ¿No? Uh-huh. Y en cuestionamientos que podemos hacer dentro de la sociedad y dentro de cualquier disciplina. Entonces, yo creo que es muy, muy pertinente pensar esto, pensar en qué lugar se encuentra actualmente la mujer, sí, en cuanto a escritora, en cuanto a filósofa, qué caminos está teniendo, y también revalorar lo que se ha escrito y lo que se está escribiendo actualmente alrededor de eso, ¿no? Recuperar textos que a lo mejor hemos olvidado. Alguna amiga me decía hace poco, es que hay escritoras magníficas mexicanas que no se conocen, María Luisa Puga, por ejemplo, la misma Elena Garro, que claro, tendría que ser, muy divulgada porque es una escritora maravillosa, pues quizá no como debiera, no de acuerdo a la importancia que tiene en la historia de nuestra literatura, sí, ¿no? Entonces sí es importante hablar de esto, y te agradezco mucho. Sí, bastante importante, por eso la tenemos aquí el día de hoy como invitada. Y para cerrar este bloque, también me gustaría como rescatar un poco una propuesta, ¿no?, que se hace en el mundo intelectual acerca de la búsqueda de una mente andrógina. ¿Qué significa esto? Que es como la búsqueda de un equilibrio, ¿no?, en donde la existencia de dos sexos en la mente correspondientes a los dos sexos del cuerpo no sean elementos enteramente antagónicos, sino unidos en una perfecta armonía. Esto para avanzar precisamente en las reflexiones, en el pensamiento y en el trabajo intelectual, ahora que estamos hablando acerca de ello. Y bueno, vamos a nuestra siguiente cápsula y regresamos a nuestro último bloque. Recomendación de la semana. Esta semana recomendamos Meditación en el umbral, de la escritora, poeta y filósofa mexicana Rosario Castellanos. Este poema, recogido en 1972 en el poemario Poesía no eres tú, sea quizás una especie de epígrafe a las reflexiones de madurez que Rosario Castellanos realizó sobre la mujer y la cultura. Meditación en el umbral muestra la posibilidad de ser, no precisamente otro, sino otra. Da voz a ese otro modo de ser humano y de ser libre, es decir, a la mujer. Influenciada por la premisa, no se nace mujer, llega una a serlo, que Simone de Beauvoir sostiene en El segundo sexo,
Rosario Castellanos se instala en la poesía para decirnos que, así como el poema, ese otro modo de ser es una invención propia. Hay que inventarnos como Safo y Sor Juana, pero sin Safos ni Sor Juanas, ni Austens, ni Virginias, ni Marías Magdalenas, ni Anas Kareninas. No, no es la solución. Debe haber otro modo que no se llame Safo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia Isaura. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Meditación en el umbral, de Rosario Castellanos. Hola, muy buenas tardes. Estamos de regreso en su programa Laberinto de Voces, ya en la recta final. Ya nos quedan escasos 10 minutos, un poquito menos. Y bueno, en la cápsula de recomendación de la semana escuchamos Meditación en el umbral, por una recomendación a este poema maravilloso de la escritora mexicana chiapaneca, Rosario Castellanos, precisamente en donde ella habla acerca de que debe existir otra forma de ser humano y libre, ¿no? Como tal, como mujer. Entonces reflexiona sobre la imagen femenina a lo largo de la historia de la literatura desde el punto de vista de personaje ficcional y escritora, ¿no? Pensadora. Y con esto, bueno, no sé si quisieras comentar algo acerca del bloque anterior. Sí, tú hablabas del andrógino, el tercer sexo que... Sí. Del que se habla en el banquete, habla de esto Aristófanes, sí, que es el cuarto de los comensales que participan, que sí, que él da su opinión y su reflexión sobre lo que es el amor, y él habla de que hubo un periodo en la historia de la humanidad en que existieron 3 sexos, pero los seres eran distintos, eran seres con 2 cabezas y 4 brazos y 4 piernas, ¿no? Y el sexo femenino, el sexo masculino y el andrógino. Uh-huh. Y entonces estos seres fueron divididos. Cuando se divide el andrógino, que era un ser que era mitad hombre y mitad mujer, lo que pasa después es que siempre la mitad perdida se está buscando. Es como la creencia popular de buscar tu media naranja. Sí, ¿no? en el caso del andrógino serían los adúlteros, el hombre que busca a la mujer al hombre, así se le llama en el banquete. En el caso del sexo femenino, que se parten las 2 mitades, serían las mujeres que aman a las mujeres. Y en el caso del ser que estaba formado que integraba el sexo masculino, la mitad que se pierde busca su otra complementario, que es otro hombre. Entonces es el hombre que ama al hombre, ¿no? Entonces esto ya existe, esta idea de que hay muchas formas de amar, o sea, que existe desde la antigüedad, seguramente desde antes de que el mismo Aristófanes en este diálogo lo comente, y pese a ser tan antiguo, creo que también es parte de esta hermosa reflexión a la que nos lleva el banquete como texto de la antigüedad, ¿no? Sí. Como lo que consideramos conflictos de la actualidad, ¿no? De que todavía nos cuestionamos si personas del mismo sexo deben amarse o no deben amarse. Precisamente, parecieran muy actuales de estos temas, pero en realidad encontraron un punto de conciliación. No, ya se reconocía, sí, claro. Una mujer que ama a una mujer, un hombre que ama a un hombre y el hombre que ama a la mujer, y tan es así que aparece en este mito del andrógino. Y bueno, ya esto era un poquito como para cerrar la parte de los que dialogan dentro del banquete. Sí. Y bueno, ya como para cerrarlo, una última pregunta, Araceli, ya en torno a tu labor como escritora. Yo te pregunto, ¿cómo el personaje de la flautista que rescatas en tu poema te hace repensar tu labor como poeta y tu lugar en la sociedad y en la cultura como tal, como mujer, ¿no? ¿Qué opinas respecto a esto a partir precisamente de esta imagen de la flautista? Bueno, pienso que ante todo es muy importante tener la libertad de reflexionar y de ir hacia aquello que nos perturba, ¿no? O
sea, creo que es importante como creador, o lo es para mí, tener la libertad de ahondar en lo que me interesa, en lo que me causa una inquietud. Y en el caso de la flautista, de la mujer del umbral, esto sucedió que entrar a una investigación de este tipo me llevó a reflexiones de mucho tipo, me llevó a escribir este poema que puede resultar para algunos hasta cierto punto perturbador por la carga erótica que puede haber, y alguien incluso me dijo, es que es triste que a la flautista llega un momento en que la lamen unos borrachos y que ella no es escuchada, y hay una cierta tristeza, bueno, desde el punto de vista de quizá de algunos lectores, de por qué le sucede esto a esta mujer. Y sin embargo, yo veo que la fuerza del personaje está en que ante todo es un personaje que quiere reivindicar su dominio sobre su cuerpo. Sí. O sea, todo lo que le sucede está bajo su control. Hay una conciencia, hay una claridad en lo que ella está haciendo. Hay algo que quiere saber. Ella quiere saber qué es el amor. Quiere escuchar a quienes supuestamente saben qué es, y hace un discurso, y si para ello tiene que hacer todas estas reflexiones sobre su deseo, que pueden perturbar, lo hace. Entonces, este poema, por su fuerza, por esta carga, que como te decía puede resultar hasta perturbadora, me deja ver que se tiene que escribir con esa libertad, que no importa a lo que te enfrentes, a lo mejor a un tema que tiene que poner en conflicto algo, en este caso, pues, desde luego es el hecho de que no hay mujeres, una mujer de carne y hueso dentro de este diálogo, pero hay muchas otras cosas más. Sí, hay un pertenecer a una tradición de pensamiento, ¿no? Y entonces, yo creo que vale la pena entrar en el conflicto, decir, bueno, admiro a Platón, es maravilloso, dice cosas importantísimas, ¿cómo no lo vas a reconocer? Pero también tienes que decir lo que piensas, ¿no? Y atreverte a hacer cosas como esta, como traer al presente situaciones del pasado de esta manera, ¿por qué no? Sí. Es como una rebeldía del creador y del mismo personaje, ¿no? Entonces te diría que esto es lo que me ha traído La mujer del umbral, el decir sí, ¿por qué no? Habrá quien diga, ay, pero ¿cómo te atreves a tocar a Platón? No, es, ¿cómo no lo respetas? Y bueno, Platón, por Dios, ¿no? Y yo creo que no se trata de eso, de decir algo que quiera pasar por encima de un pensamiento que ha trascendido siglos, sino hacer ver otras cosas, ¿sí? Por supuesto, sí, y esa es como la postura crítica del escritor, ¿no? El precisamente no solamente hablar de los temas por hablar, sino a partir de estas lecturas que muy bien nos has regalado con este poema, una lectura más sobre el diálogo del banquete de Platón. Y bueno, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy a nuestro programa Laberinto de Voces. Lástima que ya se terminó el día de hoy. Pues nos despedimos. Sí, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden encontrar todos los miércoles en punto de las 6:15 de la tarde a través de Radio Universidad. Muchas gracias a las instalaciones de Radio Universidad por el espacio. Gracias a Controles, a Arturo Caravantes por apoyarnos con las cápsulas, y gracias a ustedes por escucharnos. Y bueno, los dejamos con la siguiente canción, que se llama Las Curanderas, de Laura Murcia. Estamos a tono hablando sobre las mujeres, entonces ¿por qué no cerrar con broche de oro con una canción maravillosa llamada Las Curanderas? Y nos escuchamos hasta la siguiente semana. Gracias. Hasta luego y gracias.
costura es lo primero en un mundo que se hace pedazos. Cual recuerdo en su regazo, sus telas que vistieran de ilusión por vez primera, con trazos de un hilo fino, a los sueños y el destino de una vieja costurera. Mujeres que en luna llena se asoman por la ventana y piden a la mañana el alivio de las penas. Mujeres que en los rincones adornan con fantasías y siembran sus alegrías en todos los corazones. En caldo de verduras sazonaba su tristeza y ponía